Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas. Bueno, bienvenidos. Vamos a presentar la última novela de Juan Infante. Y bueno, lo primero, me siento muy halagado porque él es mi presentador oficial en Bilbao cada vez que voy allí, y como que tengo una deuda con él. Él se lee mis novelas y siempre me apoya y bueno, en esta ocasión me toca a mí hacer lo que él hace también. Espero estar a la altura. Bueno, Juan Infante es podemos decir, un autor consagrado. Creo que son 12 novelas, 5, esta es la quinta de Garrincha. Y bueno, pues vamos a intentar contar un poquito esta última novela. Es la primera que edita con Al Revés y espero que no sea la última, ¿eh? Bueno, luego hablamos un poquito de lo que está haciendo y de lo que espera del futuro. Entonces, bueno, creo que podemos empezar con el argumento de la novela y contando de qué va esta última historia de Garrincha. Juan, cuéntanos un poco. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes en la presentación de Garrincha y su Bereta, que es, como ha dicho José Francisco, la última novela. Y muchas gracias a José Francisco, que tenemos una estrecha relación. Muchas veces nos presentamos unos a otros, pero en todo caso siempre estamos muy encima de lo que hace el otro y de lo que escribe y de cómo lo está pasando, ¿no? Esta, al decir que es la quinta de Garrincha, significa que el protagonista de la novela tiene ya cierta historia y hay que, antes de empezar a hablar de Garrincha y su Bereta, habría que empezar a hablar de quién es el protagonista. Tomás Garrincha es un hombre de Lampa que ha dejado el delito. Ha dejado el delito, se ha casado, económicamente anda bien, tiene 45 años, pero de una u otra forma tiene una habilidad tremenda de complicarse la vida. Es decir, es una persona que conoce muy bien los bajos fondos de Bilbao, que es donde él vive. Le denominan y la apelan el gángster de Olaveaga, como se llamaba la anterior novela que escribí, y al final acaba ejerciendo en una especie de detective privado, sin ser detective privado, y con la policía siempre detrás de él, porque la policía no acepta que él se encargue de investigar ciertos casos, además usando a menudo la propia Beretta, su propia pistola que lleva, ¿no? Tendríamos un investigador malo del ámbito de la bueno, un bueno malo, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que sí que es original y muy interesante que la investigación la lleve a alguien que estaría dentro de como fuera de la ley, ¿no? Sí, vamos a ver, normalmente en las novelas policíacas y en las novelas de género negro es muy normal que el protagonista sea un policía o sea un detective. Un policía normalmente es más en Europa, en Estados Unidos ha predominado más el detective o alguien que tenga que ver con el tema, ¿no? Puede ser un fiscal, un abogado, un forense. También hay otros protagonistas que son malvados, Aníbal Lecter, por ejemplo, os acordáis de los Silencio de los Corderos, o incluso el mismo Tomás Ripley de Patricia Highsmith, ¿no? Que es un cínico amoral, que es un asesino muy frío, pero que genera cierta empatía y normalmente el público, el lector, no quiere que la policía le cojan. Yo quería poner a alguien del otro lado de la ley, no de la parte, por así decirlo, de las fuerzas del orden, de la policía, pero al mismo tiempo alguien que pudiera empatizar
con el público, con el lector. Y eso es un poco lo que hace Garrincha. Hay quien le definía, ¿no? Es un canalla que solo mata a canallas que se lo merecen, ¿no? Entonces, al final, bueno, ese imán que tiene para complicarse la vida hace que ejerza de un detective que empatice con el público, porque no quiere que le detenga la policía, porque quiere que las causas que más o menos son justas las lleve adelante. Yo creo que eso es quizás el matiz más importante de Garrincha, que tiene un código ético muy valorable y que, por tanto, aunque haya tenido un pasado, incluso aunque de vez en cuando sigue haciendo cosas poco... Él dice que él no es un sicario, porque es un hombre que no cobra, y efectivamente no cobra por lo que hace, y él dice que no, que él defiende unas causas que él entiende justas, con medios que no son medios legales muchas veces, pero él se niega a que lo consideren como un sicario que mata o desarrolla unas actividades para conseguir por un precio determinado, ¿no? Entonces, esta novela, como empieza, que no se puede contar mucho de la novela, pero como empieza es cómo incendian en un incendio provocado la fábrica de una familia conocida de Bilbao, que está en Sestao, a las afueras de Bilbao, y se dan cuenta que es un incendio provocado. Y entonces lo denuncian a la Ertzaintza empieza a intervenir, pero se dan cuenta de que van a por ellos, y que esto no ha acabado así. Y entonces le recomiendan, dice, oye, habla con Garrincha, que se conoce bien el sustrato y de los bajos fondos, y puede llegar allí donde la Ertzaintza no llega. Y entonces empieza a trabajar en la investigación de este caso. Y ahí se van complicando mucho las cosas, porque la Ertzaintza además sabe perfectamente quién es Garrincha, sabe perfectamente los métodos que utiliza y quiere conseguir también pruebas precisamente para meterle él a la cárcel, ¿no? Que es lo que más quiere, ¿no? Bueno, ya se ha hablado un poquito de Bilbao, del Bilbao que aparece en la novela. Yo creo que Garrincha sin Bilbao sería otro personaje, y me interesa mucho porque, bueno, los que de algún modo conocemos la ciudad, pues podemos entender perfectamente cómo está construida, pero que los que hay mucha verdad en estos mundos que aparecen. Por un lado tenemos el Bilbao más marginal, la zona de Baracaldo, de Sestao, etcétera, etcétera, y por otro tendríamos el Bilbao rico, de los pudientes, etcétera, etcétera. ¿Qué Bilbao es el protagonista de la...? Sí, bueno, la novela Bilbao es muy importante porque la novela transcurre en Bilbao fundamentalmente, aunque puede haber escenas, entre comillas, que transcurren en otros lugares. Me refiero a Bilbao como el Gran Bilbao, porque transcurre también en Portugalete, transcurre también en Guecho, en zonas que no es Bilbao exactamente, pero es el Gran Bilbao y por lo tanto está ahí, ¿no? Y es importante porque, primero, el lector va a disfrutar de pasear por una ciudad que tiene mucho encanto, que tiene muchas cosas que ver, y además que se adapta muy bien al género negro. Es decir, no sé por qué, quizá también por cierta composición sociológica y composición urbanística, le pega mucho, ¿no? Bertolt Brecht, que la visitó Bilbao en el año 1956, llegó a decir que era la ciudad más hermosa de Europa, ¿no? En 1956 Bilbao era terrible, ¿no? Era una ciudad de humos, de una ría absolutamente sucia, de unas fábricas que estaban en medio de la ciudad y demás. Lo que pasa que a él, Bertolt Brecht, aquello le causaba cierta admiración, ¿no? Pues quizá también influenciado por el tipo de obra que escribía, ¿no? Claro, ahora Bilbao no tiene nada que ver, pero todavía Bilbao se mantiene un poco en unas características que encajan mucho en este tipo de
de novelas, ¿no? Garrincha vive en Olaveaga, que es un barrio que está al lado de la ría, debajo del campo de Salmamés, y además le hago que no coja el coche, es decir, que ande por Bilbao, y entonces el lector va a estar permanentemente disfrutando de las tramas que desarrollan por el mismo Bilbao. Aquí en esta novela incorporo un personaje nuevo, es decir, hay protagonistas de la serie es independiente, empieza a ser una novela, la acabas y no tiene que ver con la anterior, pero sí hay personajes propios. Están los inspectores de la Archancha, que es de la comisaría del barrio de Deusto, que existe, está Garrincha, está su mujer, y hay una serie de protagonistas comunes. Pero aquí incorporo una periodista que trabaja en el tema de sucesos, es una chica joven de 27 años, que es nueva en el Noticiero. En el Noticiero, que es un periódico que no existe, pero que podría ser cualquiera de los grandes periódicos que hay en Bilbao, y va a tener un protagonismo muy grande. ¿Por qué? Porque Bárbara, como así se llama, Bárbara Alberdi, empieza a investigar las mismas causas que está investigando Garrincha y se da cuenta, porque Garrincha es conocido, de que puede tener una información que a ella le puede servir muy bien para el periódico, porque está haciendo unos reportajes con mucho éxito. Entonces, Garrincha también se da cuenta que ella es la que más sabe del tema en estos y que le puede venir. Entonces, acaban colaborando los dos. Y en esa colaboración de los dos, yo creo que la novela adquiere una dimensión para el lector que mejora mucho. Primero, le entretiene, segundo, le da un carácter más variado y ella es una mujer que es muy rompedora, es muy suya. A mí me recordaba un poco cuando construí el personaje a Lisbeth Salander, no sé si os acordáis, las del Millennium del autor sueco, ¿no? Aquella mujer que era hacker, era delgadita, llena de piercing. Esta no está llena de piercing y demás, pero sí tiene ese carácter un poco de salir fuera de lo establecido, de ser muy rompedora y demás, ¿no? Muy bien, una cuestión igual un poco más técnica que me ha sorprendido mucho, me ha gustado, el uso de la primera persona en el caso de los párrafos contados por Garrincha, mientras Sí. que el resto de la trama se cuenta en tercera persona cuando no lo está contando Garrincha, ¿no? Sí. Y creo que ayuda a entender cierta afinidad afectiva con el personaje y no sé si ese era el propósito. Sí. Vamos a ver, yo doy cursos de escritura en Bilbao, ¿no? De novela negra, además. Yo llevo varios años dando 2 cursos, uno de iniciación y otro de desarrollo, y a los alumnos siempre les digo, es muy importante elegir primero el protagonista fundamental y algunos protagonistas, y segundo, la voz narrativa, ¿no? Porque la voz narrativa tiene... Y hay varias voces narrativas, ¿no? Y hay que elegirla desde el principio. Entonces, el narrador externo, la tercera persona que va contando lo que va pasando, es lo clásico en la novela, en la narrativa. Pero a mí me parecía que elegir un personaje, si es el personaje protagonista principal, que hable como primera persona, que le daba mucha fuerza a él y permitía entrar un poco dentro de ese personaje de una manera más intensa, ¿no? Hay novelas... Lo hace más creíble. Más A ver, creíble. es un personaje que lo que hace es muy duro. O sea, bueno, es un asesino, pues se podría decir, ¿no? No es un sicario porque no lo hace por dinero, pero... Entonces, con esta primera persona te lo hace más cercano, ¿no? Claro, más... tú le estás viviendo él, es decir, él es el que habla, él es el que comenta, porque lo demás las primeras personas solo son en los diálogos, ¿no? Pero aquí no, aquí él no te está contando la historia, nada. Hay alguna novela, por ejemplo, Raymond Chandler en El sueño eterno,
el personaje Philippe Marlowe, que es el detective, la novela es todo en primera persona, no existe tercera persona. Pero Eso tiene que ser, eso absorbe mucho la novela y es muy difícil. Bueno, esto igual es un comentario muy técnico, pero aquí 300 y pico páginas en primera persona es terrible. Es muy difícil. Aquí solo es primera persona Tomás Garrincha, el resto es la trama en tercera persona. Yo creo que funciona bien y es, como dice José Francisco, una manera de conseguir que el lector no solo conozca al personaje, sino que viva de una forma más intensa qué es lo que piensa, cómo calibra, cómo ejerce su acción, todo. Por otro lado, lo que demuestra es la valentía del autor, ¿no? Porque es más sencillo, hubiese sido más sencillo ponerlo todo en tercera persona y ir contando las cosas. Y entonces, bueno, él cree que tiene que hacerlo en primera, y a mí la verdad es que me ha sorprendido gratamente, porque bueno, pues demuestra valentía, que a veces el texto no deja de ser una creación artística y el autor pues tiene que aventurarse, y en este caso lo hace a través de esta cuestión. Bueno, otra cosa que me ha gustado mucho son todas las referencias literarias y cinematográficas que aparecen en la novela, desde Hitchcock, Salinger con Millennium, hasta La Chapelle Noir. También hay determinados guiños, ¿no? Entonces, bueno, es una trama construida también sobre lo literario, sobre lo cultural, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ves? Hombre, la novela, por un lado, tiene un carácter cinematográfico en el sentido de que es muy visual, ¿no? Es decir, la novela sucede en la calle, sucede en muchos lugares, van cambiando muchas veces los ambientes. El desarrollo no es un desarrollo que se interiorice de tal manera que sea un mero diálogo o una serie de diálogos entre protagonistas. Entonces, eso hace que el lector vaya viendo la ciudad, se vaya imaginando las situaciones. Luego las situaciones de acción pues son muchas de ellas muy cinematográficas. No las quiero contar porque si la leéis ya lo veráis, pero son acciones que te las puedes imaginar como imaginas una película de los hermanos Coen, de Tarantino o de Coppola, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido muy importante. Luego, efectivamente hay unos guiños y unas referencias a la literatura y al cine de Hitchcock, porque cuando empieza la novela con esa fábrica de la familia Garay que se la queman en Sestao, el hermano de la familia, el hermano de Garay la agarra a su hermana así y dice: me recuerda a Manderley. Manderley, la casa de Rebeca, cuando la última escena de Hitchcock vuelve a casa ella con su marido y está ardiendo, ¿no? Entonces esa imagen es el comienzo de la novela. Pero luego también la propia Bárbara empieza a escribir un true crime, ¿no? que se solapa con esta novela porque en el fondo el true crime es una novela que cuenta una historia real, ¿no? Y también ahí hay una serie de guiños a Daphne du Maurier. Es una escritura llena de referencias culturales, de alguien muy leído y que yo personalmente pues agradezco, igual se me ha escapado alguno, pero agradezco todos estos guiños a un universo cultural de lecturas y de películas que ayudan a que la trama se desarrolle, ¿no? Entonces, estamos ante una novela que es verdad en todos los lados, en su ambientación, en los espacios donde transcurren, etcétera, etcétera, que suponemos que no ha sucedido, pero que podía haber sucedido, ¿no? Y eso en realidad es un gran acierto. Hasta lo de la mafia japonesas, eso también... Sí, bueno... No quiero... Es decir, hay un trasfondo al final de corte internacional, pero que no traslado la novela a ningún sitio. Pero sí la novela se va más lejos porque Bilbao es el centro del mundo, entonces se puede ir a Japón.
no hay no, ningún pero problema. Londres. Quiero decir que si hay unas referencias, pero mejor para cuando lo leáis, Pero lo veréis. yo no sé nada de Sí. mafias japonesas. Son reales. Son triadas chinas, sí. Luego está la yakuza japonesa, pero las triadas chinas son reales. Están en Europa. O sea, no hay nada en la novela que no sea real. Sí. Evidentemente la lo de las ficción. triadas chinas, además, lo estudié bastante porque yo desconocía totalmente. Y son unas mafias muy potentes que ejercen más en el ámbito económico y de los negocios que en los ámbitos propios, como estamos acostumbrados, de la mafia italiana, de la familia, es un poco distinto. Pero efectivamente existen y no están inventadas, vamos, cuando tienen sentido cuando las incorporo en la novela. Sí. Bueno, te voy a contar cuáles para mí las escenas que más me gustan. Me encanta cuando va a pescar. Me parece que Garrincha, que no deja de ser un asesino agradable, pero un asesino, utilice la pesca, que luego no pesca nada, pero, no pesca nada, sí, pero sí. Me parece una imagen muy potente, muy bien traída para definir al personaje. Es decir, hay que contar poco más, ¿no? Un señor que para pensar, para relajarse, no quiere hablar con nadie, lo que quiere es tirar la caña. Él pescaba desde crío, pescaba con su padre en Portugalete, donde él nació, y su padre trabajaba en Altos Hornos, y él siempre le admiraba, primero, la tranquilidad que daba acompañarle y estar, y al mismo tiempo que nadie pescara nada, ni él ni sus amigos. Diría, pues será por no estar en casa que van a pescar, ¿no? Y es curioso porque este es un tema que preocupa mucha. Yo suelo regalar varias novelas en la cárcel de Zaballa, que es una cárcel que está al lado de Vitoria, ¿no? Y que muy grande, que es el municipio de Nanclares de Oca y demás, ¿no? Y lo leen delincuentes que están allí, ¿no? Y claro, algún funcionario me dice, ¿qué? Dando ideas ya con esto. Pero al final a algunos les preocupaba muchísimo esto que dices tú, oye, ¿y por qué no pesca nada este pobre hombre? Joder, pues déjale que pesque, que pesque algo y tal. ¿A ti qué más te da igual, no? Entonces, no, pero eso ayuda muy bien a construir el personaje, ¿no? Claro. O sea, a veces... Sí. Claro, yo en fin, la he leído como escritor también y muchas veces nos empeñamos en querer contar muchas cosas y simplemente hay que poner a un señor que de algún modo tiene un código ético muy puro y que se salta la ley, a ponerle a pescar, sí. Pues además que no quiere que nadie le moleste, ni que se acerque. Y además dice, tienen los que van a pescar a la ría y en Bilbao, vamos, tienen su propio código y lo único que hacen es levantar las cejas y hacer como un murmullo. Es su saludo, ¿no? Y él cuenta, y es verdad, que cuando ahora ya ha dejado su carácter permanentemente delictivo, ¿no? Pero dice que cuando estaba inmerso le permitía, le daba cierta tranquilidad a la vida y no cometer errores, no precipitarse, ser tranquilo, ser más racional, y eso le daba... y a la novela le da un aire, le da un respiro, porque claro, es una novela, no voy a decir que es una novela trepidante, pero es una novela de acción, donde están continuamente pasando cosas y al final esta situación con el pescar y tal le da un respiro, le permite reflexionar y está dando una vuelta. Me parece, para mí es las escenas que más me han gustado por esta cuestión que te comento. Nos quedan unos minutos. Quería preguntarte sobre el futuro de Garrincha, si tenemos más Garrincha, si va a seguir en la misma línea, si va a salir de Bilbao algún día, en fin, un poco cómo lo ves, pero yo creo que es una de las riquezas que tienen las series, que te permite hacer crecer el personaje
y Sí. volver a encontrarte con él y cómo lo vislumbras. Sí, bueno, va a seguir, Garrincha va a seguir. Estoy ya incluso acabando una novela que transcurre también en Bilbao, ligado un poco al robo de unas obras de arte muy importantes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y va a seguir porque, bueno, primero el personaje tiene muchos seguidores y por lo tanto pues está funcionando, y luego hay mucha gente que no le conoce y que, bueno, pues espero que con el tiempo cada vez la puede leer mejor. Y luego está el ámbito también de una posible serie o de llevar al cine, ¿no? Entonces eso es muy complicado, pero también es un tema que no lo pierdo de vista, ¿no? Y que también es una posibilidad que se podría abrir. No tengo nada, pero bueno, también estoy pensando en que con un personaje, un protagonista así, sería más fácil, ¿no? ¿Y Bárbara va a seguir en las siguientes entregas? Sí. Porque es un personaje que está, Sí. en fin, muy bien cuajado, que Sí, te permite... tenía, bueno, no miedo, sino no sabía. Yo creo que la reacción que está teniendo con Bárbara a la gente le gusta el personaje, por lo tanto es un personaje que además no quema a nadie, ni solapa a nadie, ni sustituye a nadie, y entonces pueden perfectamente convivir los dos, ¿no? Luego, ella no hay una relación entre ellos de tipo amoroso, de cualquier otro tipo, sino simplemente de relación de amistad ya, porque están colaborando juntos, y eso hace mucho más fácil también el desarrollar la actividad de cada uno, ¿no? Va a continuar Bárbara. Vale. Y luego ya para terminar, ¿no te dan pena los Ertzainas, sobre todo ella? Bueno, toda la vida persiguiendo y yo que te he leído, sí. yo creo que he leído todas las de Garrincha. Sí. Al final la sensación más frustrante es la de no atraparle. A mí alguno me pregunta, bueno, ¿y la Archancha no te dice nada? Yo le conozco mucho al jefe de la Archancha de Deusto, que es donde transcurre la brigada que transcurre está allí. Nunca me ha dicho nada, incluso lee mis novelas. Y la Archancha ha tenido mucho trato con ellos. Dice, joder, no sé. Yo creo que no, y la Archancha está bien tratada. Lo que pasa que, vamos a ver, Sara, que es la inspectora jefa, allí es una mujer de principios, es muy policía, como es toda la policía de cualquier lugar del mundo, pues que tiene unos valores, no entiende que el delincuente tenga más derechos que la víctima, cree que el delincuente tiene que ir a la cárcel, cree que bueno, que no se puede saltar la ley a la torera, que la policía tiene pocos medios para luchar contra el delito. Es decir, todos esos principios, valores lo tiene la Archancha y lo tiene estos inspectores. Entonces, claro, fundamentalmente lo que le pasa con Garrincha es que Garrincha se salta todo eso, hace lo que le dé la gana y ellos se encuentran. Claro, todo esto es ficción. O sea, si no fuera ficción, en una entrevista que me hizo El Correo decía, Garrincha, si no fuera ficción, le hubieran dado 2 tiros a las primeras de cambio, ¿no? Pero claro, como es ficción, pues nunca le cogen, ¿no? Pero bueno, entonces ella lo que quiere es meterle en la cárcel, porque dice, bueno, este es un delincuente de arriba abajo, pero al mismo tiempo él, como al final cuando resuelve los temas, pues no es policía, ni es detective, ni cobra por ello, bueno, se los deja ahí a En la este Archancha. caso yo la he visto a Sara menos frustrada de Sí. no conseguir Sí. el propósito, ¿no? Sospechaba y tal, pero... Miguel, Fabretti, que es el otro policía, que es pareja además, le dice, bueno, pero pues déjate, la vida es así, las medallas nos las estamos colgando nosotros en el gobierno vasco, en Lacua, donde está la Archancha y el gobierno vasco en Vitoria, están encantados, nos felicita todo el mundo porque hemos resuelto estos casos, pues déjate, ¿no? Pero en cambio la otra dice, es que no me puedo dejar porque esto ya sabes tú y esto me pone no lo aguanto, ¿no? Y esa tensión pues se mantiene, ¿no? Bueno, pues nada, una muy buena novela, en la línea, un buen personaje, en un Bilbao muy real, una delicia que esperemos que seguir recibiendo y viendo
su trayectoria y nada, que lo podéis coger allí, que Juan os lo va a firmar, Sí, y sobre todo que lo disfrutéis mucho. Vale, muchas gracias. Un placer. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.